Hola, buen día. Soy Fabiola Guadalupe Barragán García, estudiante del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO. Y el día de hoy este video lo hago para presentar mi proyecto de investigación titulado El desarrollo socioemocional y su incidencia en el desempeño escolar de los alumnos de tercero del Jardín de Niños Silvia Ramírez Ramírez en Guadalajara, Jalisco, durante el ciclo escolar 2022-2023, apoyada del asesor Francisco Sergio Díaz González, trabajando la materia de Seminario de Investigación 3. Mi proyecto se conforma de 4 capítulos. El primero de ellos es la fundamentación de la investigación, en donde hablaremos sobre el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, la justificación y los objetivos, tanto el general como los específicos. En el capítulo 2, titulado Marco Teórico, hablamos sobre los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y el marco conceptual. En el capítulo 3, que es el marco metodológico, trabajamos el paradigma de la investigación, el método del paradigma, el tipo de investigación, la población y la muestra, las técnicas, los instrumentos y la triangulación de la información, cerrando con el cuarto capítulo, que son los resultados y las conclusiones. En ese trabajamos, como su nombre lo dice, resultados, conclusiones y las recomendaciones que podemos dar. En este capítulo 1 les platicaré un poco sobre la problemática observada en el jardín de niños en donde yo trabajo, porque venimos de una pandemia que nos encerró por un par de años con alumnos que realmente no pudieron convivir o salir a un parque, jugar, abrazarse, compartir cosas con otros niños. Entonces llegan a la escuela después de esta pandemia y también ahora sí que el reto de todos los años, que es el desapego, porque sabemos que el preescolar es la primera instancia que los papás llegan y los dejan. Solamente los niños que estuvieron en guardería pues ya tuvieron, como quien dice, ese proceso, pero la mayoría llegan al preescolar como primera escuela. Entonces trabajar con esa parte y las medidas sanitarias que también no nos dejaban como tocarlos, acercarnos, verles sus caritas. Igual también no podríamos nosotros avanzar si los alumnos no se sienten bien consigo mismo. Entonces son todas estas problemáticas las que a mí me ayudaron a poder abonar o investigar y trabajar con este tema. Llegando a las preguntas de investigación siguientes: ¿cuál es la incidencia del desarrollo socioemocional en el desempeño escolar en los alumnos de tercer grado del Jardín de Niños Silvia Ramírez Ramírez en Guadalajara, Jalisco? Y la otra pregunta es: ¿cómo desarrollar habilidades socioemocionales en los alumnos de tercer grado del Jardín de Niños Silvia Ramírez Ramírez en Guadalajara, Jalisco? ¿Cómo puedo yo justificar estas problemáticas o estos puntos a trabajar en mi plantel? Pues la verdad es que yo soy de las docentes que le apuesto muchísimo a las emociones, al sentirnos bien, al poder estar bien nosotros para poder aprender y estar dispuestos a lo que nos ofrezcan. Entonces, se podría decir que podemos encontrar personas muy inteligentes para ciertas cosas, pero con grandes barreras para relacionarse o solucionar cualquier problema que se les presente. Como lo menciona Goleman en 1996, las personas con habilidades emocionales desarrolladas tienen más posibilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en sus vidas, teniendo ahora sí como hábitos, ser más productivo, mientras que las personas que no ponen en orden su vida emocional tienen grandes batallas interiores que no los dejan concentrarse ni pensar con claridad. Entonces, como objetivo en esta investigación tenemos 3, que es el principal: detectar cuál es la incidencia del desarrollo socioemocional en el desempeño escolar de los alumnos, y tenemos también otros 2 objetivos, que es el conocer el desarrollo socioemocional en los niños de 4 a 6 años para la implementación de actividades y analizar los resultados obtenidos al implementar actividades socioemocionales en los alumnos. En el marco metodológico trabajamos los antecedentes de la investigación.
como menciona Tamayo 2004, que es el análisis de investigaciones iguales o similares que me van a ayudar como a sustentar esta parte, a ver qué se ha trabajado con el tema, y me da mucho gusto en realidad encontrar investigaciones muy similares de ecuatorianos, colombianos, peruanos, chilenos y mexicanos, que son los que yo me apoyé, que están aquí en la presentación. Saber que es un tema muy relevante y que cada vez se le da más importancia, no solo en México, sino en el mundo. Se están dando cuenta de la necesidad y lo importante que es trabajar lo socioemocional antes que cualquier otra cosa. Las investigaciones de estos antecedentes son el desarrollo socioemocional en niños de 5 años a través de los juegos tradicionales, formación afectiva en la educación parvularia de Chile, innovar para educar, desarrollo de habilidades socioemocionales en preescolar, la pedagogía de Warford y su influencia en el desarrollo socioemocional, y la inmadurez emocional infantil y su incidencia en el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años. En las bases teóricas hablaremos sobre las teorías que nos fundamentan esta investigación, como es el caso de la teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje de Vygotsky, donde nos habla que el conocimiento es una construcción colectiva y se da de manera social. También esta nos menciona sobre la zona del desarrollo próximo y la importancia y el valor de las relaciones sociales sanas y afectivas, que nosotros como educadores tenemos un papel fundamental a ser nosotros los encargados de diseñar estas estrategias interactivas que los promuevan. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget nos habla que en la etapa preescolar, que es la que cursamos en nuestro plantel, nos situamos en la etapa preoperacional, donde surge un pensamiento simbólico y aumentan las capacidades lingüísticas, siendo una herramienta clave para poder avanzar en este proceso. En la teoría del desarrollo moral, que inicialmente comenzó por Piaget, nos sustenta sobre la conducta y los juicios morales que son necesarios para el desarrollo socioemocional de los alumnos. En preescolar se encuentran en la etapa moral preconvencional, en donde los alumnos actúan o obedecen las indicaciones o las reglas simplemente para obtener recompensas o evitar los castigos. La teoría psicosocial de Erik Erikson nos sustenta las etapas por las que pasan los alumnos siendo seres activos que buscan adaptarse al ambiente en donde viven. También nos recuerda la importancia del juego que se tiene en los niños en esta etapa preescolar. Para desarrollar la investigación, fue necesario definir aquellos elementos que intervienen en el proceso, como lo es la calidad educativa, la inteligencia emocional, las emociones, la afectividad, el desarrollo de inteligencia socioemocional y la educación emocional, conformando el marco conceptual en esta investigación. En el capítulo 3 trabajé el marco metodológico, en donde expongo que mi paradigma fue interpretativo-cualitativo, donde yo buscaba comprender la conducta y el actuar de mis alumnos. El método del paradigma es el hermenéutico, de igual manera para comprender estos fenómenos sociales. Mi tipo de investigación es descriptiva. Al estar en la observación directa yo con los alumnos, la población y la muestra se realizó en el Jardín de Niños Silvia Ramírez Ramírez, ubicado en Guadalajara, Jalisco, en un grupo de tercero B con edades entre los 4 y los 6 años, cubriendo el 12% del grupo, de los cuales se observó y entrevistó. Nuestra técnica de recolección fue la entrevista y la observación, y los instrumentos en los que yo me apoyé fue un cuestionario semiestructurado y una guía de observación, y poder lograr esta triangulación de la información que se realizó mediante 4 categorías, que fue desarrollo socioemocional, incidencia y desempeño escolar. Aquí adjunto los instrumentos utilizados tanto para la entrevista como para la observación, divididos en las 4 categorías que mencioné, en donde plasmo los cuestionamientos y los puntos a observar en esos alumnos seleccionados que conforman el 12% del grupo de tercero B.
De estos instrumentos, tanto de la observación como de la entrevista, pudimos llegar a la triangulación y a las conclusiones de las 4 categorías previamente asignadas. No podemos dejar de lado o olvidar que también trabajamos actividades socioemocionales y de todo tipo, en donde me ayudaba y me daba más herramientas para poder yo registrar o detectar ciertas actitudes o comentarios que los alumnos hacían sobre el tema. Entonces, todo esto me pudo arrojar llegando a estas conclusiones. En la categoría de desarrollo, los alumnos, aún en etapa preescolar, son conscientes de sus avances y de sus logros, aunque sabemos que también en esta etapa es muy complicado el hacerlos compartir o trabajar en equipo, compartir el material o este tipo de cosas. También sabemos que es excelente momento para abonar en el desarrollo no solo del conocimiento, sino de estas habilidades socioemocionales que les van a abrir muchas puertas en el futuro. En la parte socioemocional, reconocemos que los alumnos llegan al preescolar ya con conocimientos previos sobre las emociones, sobre todas las básicas, que alegría, tristeza. Entonces, debemos de abonar que reconozcan ahora sí que toda la gama de emociones que tenemos, qué nos genera, cómo nos hace sentir, cómo actuar ante ese sentir. Entonces sí será importante trabajar desde el primer día de clases esta parte, hacerlos sentir en confianza para que ellos puedan expresarse. No debemos olvidar que la seguridad de ellos surge en las cosas o en las personas que ellos conocen y quieran. Entonces, aunque a ellos se les facilita la convivencia y el relacionarse, el jugar con todos los alumnos, sí debemos de tener actividades para abonar y para ahora sí que crecer la confianza y poder trabajar y lograr grandes frutos en esta parte socioemocional. En la categoría de incidencia, las actividades que realizamos nosotras como educadoras deben de estar contextualizadas. Ahora sí que les sean funcionales en su vida y les signifique. Entonces los alumnos también deben de sentirse tranquilos, felices, satisfechos, deben sentirse bien para que verdaderamente ellos tengan un conocimiento y tengan esas ganas de aprender. Entonces no dejemos de lado esa parte y también recordarles la resolución de conflictos, haciendo uso del diálogo, de la mediación entre pares y la importancia, como lo he venido diciendo, del trabajo socioemocional para poder dar estas herramientas para los alumnos que serán el futuro de nuestro país. En el desempeño escolar, los alumnos tienen en gran medida gran disposición y ganas y facilidad para aprendizaje. Entonces tenemos que aprovechar ese interés y esas ganas que tienen los alumnos para poderles brindar estas herramientas, tomar en cuenta cómo asisten los alumnos a clases, cómo llegaron, cómo se sienten, cómo les hace sentir eso y ponerle nombre a todo eso que su cuerpo tiene, que siente. Entonces, sí es importante una mente sana y tranquila, estar abierta para seguir aprendiendo, ahora sí que de todo lo que venga. Entonces no nos podemos enfocar simplemente a español, a matemáticas. Si los alumnos no se sienten bien, no están tranquilos, no están felices, no, por más que tratemos o nos paremos de cabeza, los alumnos no se van a llevar ese aprendizaje o esas letras o esa suma. Entonces, lo importante y lo primordial es que los alumnos expresen, se sientan bien y de ahí podemos partir para los demás conocimientos. En la parte de los objetivos, podemos sustentarlos por medio de la triangulación, donde recordamos la importancia de desarrollar o ahora sí que desenvolver esa parte socioemocional para que los alumnos a partir de ahí puedan trabajar las otras actividades o las otras materias o los otros campos, donde es importante que los alumnos conozcan y reconozcan esas emociones o las situaciones que se generan, cómo manejarlas, cómo sobrellevar esos escenarios de una manera satisfactoria. Entonces, estuvimos analizando
realizando toda esta parte después de indagar en teorías, investigaciones previas, las observaciones con los alumnos, las mismas actividades que yo realizaba con ellos, pude enlistar varias actividades acorde a la edad preescolar para desarrollar esta parte socioemocional mediante el juego, mediante ahora sí que diferentes estrategias muy dinámicas donde los alumnos pueden tocar, pueden dibujar, pueden correr, que son actividades que necesitamos en esta etapa preescolar, donde la mayoría de alumnos son kinestésicos. Entonces llegué como quien dice, a concluir o a enlistar muchísimas actividades que les pueden ayudar para trabajar esta parte, porque como les he dicho, es indispensable desde el día 1 trabajar con esto, porque no podemos trabajar el nombre, que reconozcan el nombre, que lo escriban. Si el alumno llega llorando, si el alumno no se siente bien, o sea, por más que queramos, no lo vamos a lograr. Entonces, mejor apoyarnos de estas actividades, de este listado, y de ahí no digo que lo podemos implementar tal cual, porque sabemos que cada grupo, que cada niño es diferente, podemos subir el nivel, bajarle, depende de nuestro grupo, de nuestros alumnos. Ahora sí que es muy personalizable, pero sí nos podemos apoyar de estas actividades para poder trabajar esta parte. Para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación, que fueron: ¿cuál es la incidencia del desarrollo socioemocional en el desempeño escolar de los alumnos del tercer grado del jardín de niños, al igual que cómo desarrollar habilidades socioemocionales en los alumnos de tercer grado del jardín de niños? Entonces, en las dos preguntas no debemos olvidar que lo primordial en el desarrollo de los niños siempre será lo socioemocional, para poder partir de ahí con lo cognoscitivo, como lo hemos venido repitiendo ahora sí que durante todo este video, de la importancia de trabajar lo socioemocional antes que cualquier cosa. No, me queda claro, aunque era un tema que ya lo venía trabajando y haciendo desde que empecé la docencia. Después de todos estos sustentos, teorías y todo, me queda aún más claro de lo importante de por qué arrancar con lo socioemocional al inicio de cada ciclo escolar. Entonces, reitero nuevamente que es indispensable, a partir de esta triangulación y de conclusiones a las que llego, es importantísimo trabajar actividades donde el alumno se reconozca y sepa su sentir, qué le genera eso, en qué situaciones se siente de esta manera, por qué se siente así, cómo actuar, cómo poder pasar de una tristeza a otro sentimiento, que todos los sentimientos y todas las emociones son válidas, ninguna es mala. Entonces sí es importante que ahora sí que trabajemos esto y nos podemos apoyar del listado de actividades. ¿Cómo desarrollar esas habilidades socioemocionales? Mediante una planeación, mediante estas actividades que yo ya realicé muchas, como fue el monstruo de las emociones, que es con la que me gusta arrancar, que es un cuento donde a cada emoción le dan un color, que es algo muy como fácil para que los niños aprendan, de que el monstruo amarillo de la alegría, que el monstruo esto. Entonces, estas actividades, tanto a manera de juego, que a ellos les impacta muchísimo. Ellos llegaban al plantel y podían decir: hoy llegué triste. ¿Por qué llegué triste? Por esto, por esto, por esto. O hoy llegué feliz, pero me caí en el recreo, entonces ahorita estoy enojado. Entonces ellos podían intercambiar estos ganchitos de las emociones, y no nada más es decir: me siento así, ¿por qué me siento así? Y de qué manera, ¿qué puedo hacer para a lo mejor dejar de sentir ese enojo? ¿De qué manera me puedo tranquilizar? Entonces, todas estas actividades que repito, están en esta investigación, están enlistadas. Espero que apoyen y sirvan para estas educadoras, y no solamente en el nivel preescolar, sino en la primaria o en todo, se puede adecuar para trabajar, porque en cualquier etapa es indispensable. Actualmente tenemos unas tasas muy altas de enfermedades mentales, depresión, ansiedad. Entonces, qué mejor que trabajar esto para abonar y tener niños más felices y eficaces en nuestro México. Ya casi para concluir, les enlisto unos puntos que para mí son como claves, que rescato yo de mis conclusiones,
donde hablo que las emociones tienen un papel importante en los estudios y el aprendizaje. ¿Favorecen nuestro aprendizaje o pueden perjudicarlo? Las emociones tanto nos pueden ayudar como nos pueden perjudicar. Depende qué emoción se tenga en ese momento con los alumnos. No podemos separar el aprendizaje de la emoción. Si nosotros nos sentimos felices, nos sentimos contentos, vamos a aprender más fácilmente. Entonces, todo aprendizaje va relacionado de la emoción también. Aprendí esto porque hasta de lo malo, del enojo también aprendemos y todo el tiempo está relacionado. Hacerlos reflexivos y responsables de sus respuestas y acciones. No por sentirme enojado tengo el derecho de maltratar a otras personas. Entonces, aún en etapa preescolar, podemos hacerlos reflexivos y responsables de su actuar. El trabajo socioemocional ayudará a los alumnos en su rendimiento escolar al tener el control de sus emociones. La actividad docente es una de las profesiones con mayor impacto por la trascendencia que tiene en la formación y la preparación de las personas. Creo que esta frase nos queda clarísimo y más a los que nos dedicamos a esto de la docencia, cómo tenemos un papel tan importante y fundamental en la vida de las personas. Nosotros no trabajamos con cosas que algo me equivoqué, la siguiente lo hago mejor. No, tenemos vidas en nuestras manos. Entonces, por eso es tan importante de verdad ser un docente de vocación para poder trabajar esta parte y realmente llevar y preparar a niños que sean el futuro de nuestro México. ¿Queremos un buen futuro? Pues está en nuestras manos, está en la educación. Como recomendaciones, yo daría que el trabajo socioemocional, si siempre ha sido primordial y necesario, después de esta pandemia es aún más. No solo debe importar el coeficiente intelectual, porque realmente es más importante que los alumnos se sientan bien consigo mismo y con los demás. Debemos concientizar a los papás sobre este tema, porque a veces los papás lo que quieren es ya escribe, ya suma, ya esto, ya lo otro. Entonces también tenemos que trabajar con los papás esta parte, hacerlos conscientes de lo necesario que es lo socioemocional antes que cualquier otra materia. Lo ideal es arrancar cada ciclo escolar con actividades socioemocionales, como ya se los había comentado, para poder lograr la adaptación, el desapego. En el caso de preescolar, que es la primera instancia en la mayoría de los niños, y la aceptación del autoconocimiento en los años posteriores. Como docentes, darnos a la tarea de investigar o trabajar nuestras carencias. Ahora sí que carencias de todo tipo. En este momento hablaría de las emocionales para predicar con el ejemplo, porque también no podemos pedir o enseñar algo que nosotros no tenemos. Entonces, ya por último, debemos recordarle a los padres la función tan importante que tienen ellos y de qué manera nos podemos ayudar y trabajar en conjunto para lograr alumnos felices, con ganas de aprender y con autosatisfacción en sí mismos. Y ahora sí, para concluir, les muestro el listado de referencias por si se quiere retomar algún autor, alguna lectura. Aquí está la lista completa. Y nada más agradecer a la Universidad IEXPRO por la oportunidad de poder estudiar y realizar esta investigación. De igual manera, a nuestro asesor Francisco Díaz por su dedicación y su guía para poder realizar satisfactoriamente este trabajo de investigación. Muchas gracias.